nosotros es un placer. Como representante de la Cátedra Washington Benavides y como feminista, les doy la bienvenida a este encuentro en nuestro querido Instituto de Formación Docente para presentar el libro titulado Feminismos y Política en el Uruguay del 900, Internacionalismo, Culturas Políticas e Identidad de Género, 1906-1932. Agradecemos especialmente la presencia de nuestra autora, la doctora Inés Cuadro, y es para nosotros realmente un honor tenerla aquí y recibirla también en esta casa que también es su casa, porque ella también es docente. La doctora Cuadro se recibió en el año 2005 como profesora de Historia en el Instituto de Profesores Artigas. En el 2009 egresó como licenciada en Ciencias Históricas de la Universidad de la República. En 2011 logró el título de maestría en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España, en donde se doctoró en el año 2016. Ha realizado investigaciones y publicaciones vinculadas a la historia del Uruguay, haciendo foco en la historia política y conceptual en el siglo XIX. Más recientemente, su trabajo de investigación se dirigió a las culturas políticas, identidad de género, feminismos y ciudadanía en el Uruguay del 900. La obra que nos reúne hoy es una adaptación de su tesis de doctorado. Fue premiada en el año 2017 en la categoría Ensayo de Historia, Memorias, Testimonios y Biografías, rubro inédito, de los Premios Nacionales de Literatura que otorga el Ministerio de Educación y Cultura. En este trabajo se evidencia una investigación exhaustiva y rigurosa, con una extensa y profunda cantidad de fuentes. Algunas de ellas fueron rescatadas del silencio, ya que son inéditas, ya que conocen la luz con este trabajo. A su vez, merece especial atención el trabajo realizado con el archivo personal de la doctora Paulina Luisi, nada menos que la doctora Luisi. De acuerdo a las palabras de la autora, la investigación indaga sobre las prácticas y experiencias políticas de las mujeres uruguayas al interior de tres culturas políticas que emergieron con fuerza en el Uruguay del 900: libre pensamiento, catolicismo y anarquismo. Es así que en esta obra se plantea el debate sobre la cuestión femenina desde esos enfoques. A lo largo del texto queda evidenciada la diversidad de respuestas de esas culturas políticas, lo cual nos permite destacar, como uno de los primeros aportes de este trabajo, que debemos referirnos a los feminismos en plural en vez del feminismo en singular. En este libro, las protagonistas son las historias de vida de las primeras feministas uruguayas. En él se plantean sus sueños, sus luchas y sus estrategias para contribuir a la construcción de una sociedad más justa. Una de las estrategias que se plantea con claridad es el asociacionismo, tanto nacional como más allá de nuestras fronteras. Las feministas consideraban esencial establecer vínculos como forma de fortalecerse. Algunos de los nombres que más se destacan en esta obra son los de Belén de Zárraga y las asociaciones de damas liberales, María García Lagos de Hugh y Margarita Uriarte de Herrera con la Liga de las Damas Católicas, Volten y Juana Ruoco Huela como ácratas y María Collazo como fundadora del Centro de Emancipación. Obviamente que entre otras, ¿no? Porque hay muchas más. Al igual que la doctora Paulina Luisi, que tuvo una mirada internacionalista, la doctora Cuadro no se limitó a nuestro país. Su obra trasciende las fronteras y en los capítulos finales analiza en detalle el feminismo de la región, recurriendo a los registros de congresos, conferencias, incluso a revistas, folletos. Este recorrido se inicia con el primer Congreso Patriótico de Señoras en América del Sur en 1910, realizado en Argentina, y luego de todo ese recorrido se culmina con las redes intelectuales de la doctora Luisi. Esta obra que hoy nos reúne es un trabajo que realmente representa un hito, un aporte fundamental al incipiente campo de los estudios de género en Uruguay. Y más allá del indiscutible aporte que significa para el mundo académico, este trabajo resulta especialmente valioso para todas las personas que abrazan la causa de un mundo más equitativo,
para las mujeres, ¿no? Conocer a nuestras primeras feministas, sus relatos y sus luchas, nos transmite la valentía que las identificaba y nos alienta a continuar luchando. En cierta forma, esta obra devuelve a la vida a estas pioneras feministas que fueron invisibilizadas durante tanto tiempo, y atravesando la barrera del tiempo podemos escucharlas en sus páginas, y ellas elevan sus voces alentándonos a redoblar esfuerzos. Gracias, doctora Cuadro, por permitirnos conocer a las antecesoras. Usted con esta obra nos rescata de la orfandad. Muchas gracias. Bueno, quería agradecer en primer lugar a la Cátedra Washington Benavides por la invitación, en particular a Maximiliano Santos, que fue el que actuó como intermediario. Bueno, también al Instituto de Formación Docente por permitir que, bueno, generar estos espacios que creo que son ricos para todos, para ustedes, para mí. Y también, bueno, a Nico, que apoyó esta iniciativa. Y bueno, muchas gracias, Sheila, por tus palabras, me quedan grandes, pero sí decir que quería un poco, pensando un poco qué contar o qué les podía resultar interesante de este trabajo. Yo cuando leo un libro, en general, capaz que es un poco de formación profesional, pero me gusta un poco también saber cómo la cocina del libro, es decir, cómo se llegó a esto. Este es un trabajo que a mí me llevó como muchos años, son más o menos unos 4 años de investigación y 1 año de redacción, pero supuso muchas horas de silla, digamos. También de crear, después de crear, ¿no? Pero todo el trabajo, sobre todo de relevamiento documental, es un trabajo de mucha paciencia. Y tiene, si pienso en el recorrido que hice, Sheila lo planteaba, es decir, en realidad quizás como el aporte mayor en términos documentales de este trabajo es haber podido acceder, no porque no se pueda acceder, sino porque nadie había prestado mucha atención, al archivo personal de Paulina Albizzi. Paulina Albizzi fue la primera médica uruguaya, se recibe en 1908, es una figura bastante interesante toda ella, porque viene también de una familia, de hecho eran como, en la época se hablaba de las hermanas Albizzi, porque Clotilde Albizzi, que es su hermana más directa en edad, fue la primera abogada. Luisa Albizzi fue una escritora y fue maestra y reflexionó sobre educación, también muy importante. Es decir, bueno, las hermanas Albizzi, Inés, que es la más pequeña, también fue médica, como fueron pioneras en la época, formadas en una educación más liberal, su padre era masón, venían hijas de inmigrantes, la madre francesa, el padre italiano. Es decir, sin duda eso incidió en tener una cultura diferente que les permitió de alguna manera optar por algo que hasta ese momento no había, ninguna mujer había optado, que era después de terminar el instituto normal, es decir, el magisterio, que era como el estudio terciario que habitualmente hacía una mujer, entrar a la universidad. ¿Sí? En 1901 entró a la universidad y en 1908 se recibe como médica. Paulina tiene, como por su propia curiosidad, por su propia profesión, también bastante conciencia de lo importante que es todo lo que recibe, su correspondencia, y eso hizo que preservara todo lo que recibió, con lo cual en los 50 años más o menos en que empezaría como su vida más pública, entre 1900 y 1950, que muere bien de Maracaná. Yo creo que ese es un factor para que haya quedado visibilizada absolutamente. Bueno, la cuestión es que Paulina deja un archivo que es brutal, que son 4.000 documentos, unas cartas que escribe realmente de una heterogeneidad enorme, pero sobre todo figuras muy importantes del ámbito nacional e internacional. Pero más allá de esas figuras importantes, a mí lo que más me interesó fueron ver esta correspondencia entre mujeres que se empiezan a definir como feministas, que empiezan a ver en la causa de alguna manera de la emancipación femenina o de tomar conciencia sobre la necesidad de buscar caminos que permitan un poco cambiar el statu quo en la relación hombre-varón. Esta correspondencia es realmente como una, yo me lo imaginaba siempre como una especie como de ventana a la intimidad femenina.
Y bueno, yo soy chusma, tipo, en realidad hay una parte que te cautiva eso, ¿no? Yo iba a veces y era como, bueno, la novela sigue la semana que viene, porque como que empezás a ver correspondencias que se escriben diariamente, es decir, hay con algunas de ellas que tienen vínculos muy cotidianos, y la correspondencia no está pensada para que sea pública, con lo cual tiene todo eso de la espontaneidad, de esa cosa como más fresca, pero también a veces donde se relata mucho donde cuentan sus experiencias como familiares, la relación con otras mujeres, la relación con sus varones, pero sobre todo a mí lo que más me impresionó es como también en esta correspondencia había tanta información de la vida nacional del país, de la vida internacional, esa imagen de las mujeres como medias que cerradas en el hogar, sí pueden estar en el hogar, pero en realidad con un conocimiento político muy fuerte. Y ahí entra uno de los planteos que a mí me parece interesante, que un poco motivó también esta investigación, decir, bueno, en realidad la vida, a mí siempre me gustó la historia política, entonces decir, bueno, la historia política de las mujeres comienza cuando el derecho al sufragio, es decir, comienza cuando empiezan a votar. Entonces, hasta 1938 en realidad no hicieron política las mujeres. Y en realidad lo que uno percibe es que sí hicieron mucha vida política, pero tuvieron que caminar, como transitar por otros caminos. Y esa puede ser una desventaja, no poder tener el derecho al sufragio, es un sufragio tardío, piensen, ¿no? Recién en 1928 votaron las primeras mujeres en Uruguay. En relación a otros países, podríamos decir que no es tan tardío, ¿no? En Argentina posterior, en Chile posterior, en América del Sur en general, salvo Brasil, en la mayoría de los países las mujeres votaron después. Pero lo que sí es interesante es que en realidad el quedar por fuera del sufragio las conduce de alguna manera o las interpela a buscar caminos alternativos. Y por eso era lo que un poco decía Shaila, el asociacionismo, unirse, generar asociaciones. Y mandan cartas a medio pueblo. Uno puede decir, hacen lobby. Sí, hacen lobby, ¿qué haces? Si no tenés un diputado, no puedes votarlo, por lo menos tenés que convencerlo de algo, ¿no? Entonces, eso es una de las metas que me parece importante transitar y un poco trato de transitar en esta obra, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los caminos alternativos que les lleva a las mujeres querer poder hacer política cuando están excluidas del sufragio? Lo otro que me parece interesante es, porque también es algo que es muy vigente, ¿no? Es decir, si uno piensa, las mujeres votan por primera vez en el 38, es una elección en donde gana Alfredo Valdomir. Obviamente que en la época se dijo que ganó el candidato más lindo, ¿no? Que es como cliché en términos de legitimar de alguna manera la votación femenina. Pero lo que a mí más un poco me conmovió, debo decir, es que si uno lee los discursos de estas mujeres que empiezan podríamos decir, como sufragistas, que empiezan a reivindicar los derechos políticos, en todas ellas en realidad no interesa tanto votar, lo que interesa es poder ser representantes. Entonces, y tenían clara conciencia de que cuando votaran iban a poder votar y ser votadas, por lo tanto iban a emerger como diputadas o como senadoras. Lo cierto es que en realidad la historia, uno ya tiene como la ventaja de que tiene como un diario del lunes, ¿no? Es decir, bueno, en realidad en Uruguay las mujeres votan en el 38, en el 42 acceden 4 mujeres a la Cámara de Representantes y desde el 42 a la década del 90 nunca superaron el 3% de la representatividad, ¿sí? Entonces, cuando uno empieza a ver, ¿no? Es decir, en la década del 90 se empiezan a plantear los debates en torno a la ley de cuotas, empieza a ver esto lo mismo, es decir, bueno, claro, entonces hay un favoritismo, es decir, la discusión tiene como se repiten los argumentos de que cuando en el 20 no se querían dar los derechos políticos a las mujeres, ¿entienden? Es como que uno lo que ve es que en realidad se le conceden los derechos políticos, pero por la vía de los hechos no lograron ser representadas, ¿sí? Ahí hubo que dar un paso más, porque en el fondo un poco lo que es el resultado de mi investigación, lo que me permite a mí visualizar, es que no basta con la igualdad jurídica, ¿sí? No basta porque uno visualiza que se logran ciertas cosas, pero en términos de relaciones de género, es decir, en la relación hombre y varón, en la sociedad, no cambian tanto. ¿Por qué no cambian tanto? Porque justamente, y ahí eso también la correspondencia te lo muestra,
los cambios más radicales son cambios que están involucran a la subjetividad de los sujetos, es decir, que el sujeto realmente pueda cambiar su forma de pensar, su mentalidad. Y ustedes sabrán que eso es re difícil. Nosotros, la educación puede contribuir, pero es una educación que tiene que ser educación familiar, es decir, hay una joven que yo llegué a sus cartas de pura casualidad, porque en realidad el archivo de Paulina tiene una gran desventaja que no está ordenado, tampoco se han tomado el trabajo de hacer una descripción de ese archivo. Llegué a unas cartas de una joven de 16 años que le escribe a Paulina Ricci, ¿no? Le escribe, y en el fondo ella empieza a escribirle diciendo, bueno, mi situación es la siguiente, yo quiero ser médica con usted, pero en realidad en mi casa me dicen que estoy mal de la cabeza, que quiero renunciar a lo que es en realidad mi destino como mujer, a casarme, a tener hijos, es como que estuviese negándome mi condición de femenina. Entonces que ella lo ve con mucha angustia, porque no quiere como que su madre de alguna manera como defraudar a su madre. Yo leí la primera carta y me dio como una ternura, pobre, qué gracia, porque claro, por una parte ahí también toma conciencia de cuánto hemos, si bien en otras cosas no, pero en estas cosas ya a nosotras las mujeres no nos resulta un dilema decir, no, voy a seguir estudiando, ¿no? Podríamos también ser conscientes de que en realidad después el estudio nos resulta bastante mucho más complejo, y si nos casamos, tenemos hijos, resulta los tiempos de las carreras son más largos, los momentos de estudio son otros. Porque en la época, un poco en las cosas más feministas, hablaban muchas veces del machonismo, de las marimachos, de las mujeres que tenían como un poco que estaban como frustradas amorosamente y por eso optaban por estas cuestiones de los feminismos y demás. Decís, bueno, en realidad lo viven en su cotidianidad. Es decir, quieren estudiar, y solo el hecho de estudiar, que tampoco sería algo tan feminista en términos de les generaba esa situación. Lo que uno ve es que en realidad hay como que cada generación está como un poco condenada a repetir los reclamos de sus antecesoras. Ustedes me dirán, no, pero hubo algunos cambios. Sí, hubo algunos cambios, pero sobre todo son cambios en términos jurídicos. Es decir, en términos, si uno ve como el lamento, es decir, las cosas que angustian, que generan malestar, hay una sensación de que hay cosas que no se resuelven, ¿entienden? Por eso también es importante, es decir, si ustedes me dicen, ¿por qué uno cuando hace un trabajo le dedica 5 años no es solamente una mera curiosidad intelectual, ¿no? Puede ser, ¿no? Pero en mi caso yo creo que ha habido también una sensación de que este presente que está como tan, en donde uno visualiza, digamos, estos temas como con tanta fuerza, ¿no? Donde una vez una marcha del 8 de marzo que se ha convertido en la marcha más multitudinaria del país. Es decir, bueno, en realidad hay que darle densidad histórica y darse cuenta de que en realidad no es nuevo, no es que estas generaciones vienen como locas, están como reveladas, no, en realidad más bien lo que uno ve es que frente a en ciertos momentos ha habido momentos de tensión donde las mujeres de alguna manera se pusieran como más firmes en tratar de romper como con ciertas conductas que las sujetan, ¿no? Es decir, como un poco el concepto de emancipación viene por ahí, ¿no? Romper. Piensen que en la época se usaba mucho la expresión de emancipación asociada a la esclavitud. Es decir, bueno, así como los esclavos se emanciparon, las mujeres no se emanciparon, ¿no? Entonces, decir, bueno, en realidad lo que uno ve es que frente a esos momentos ha habido una reacción conservadora muy fuerte. Y uno ve que en los años 30, si las mujeres se les conceden los derechos políticos por una ley en el 32, votan en el 38, pero en el 46 recién se vota la igualdad de los derechos civiles. Que miren que la igualdad de los derechos civiles es como lo más básico, es como tener la patria potestad de tu hijo. Son derechos que realmente uno los siente como cotidianamente no tenerlos. Entonces, recién el 46 que fue cuando entró una diputada mujer que logró poner esa ley como prioridad, decir, bueno, a ver cuándo se va a aprobar, porque se viene aprobando de a poquito algún derecho civil, vamos a poner. Pero después, en realidad, sobre todo a través de, piensen que los años 30 es el auge del fascismo, el nazismo, ideologías que son extremadamente viriles. Las mujeres en realidad, la Segunda Guerra, la guerra es el monumento a la masculinidad, es decir, es como los hombres que dan la vida. Y en realidad ahí va a pasar a fines de los años 50, ¿no? Que hay una francesa, una filósofa francesa, que es Simone de Beauvoir, que escribe una obra que es bastante como bisagra en este siglo XX, que es el
segundo sexo, y ella dice una cosa que es interesante, dice, ¿por qué las mujeres siempre están en esta situación de que están, logran algo, después se retroceden? Entonces dice, pasa que históricamente, desde el Paleolítico, las sociedades siempre han valorado más dar la vida que generar la vida. Entonces, en el fondo, ella lo dice en una posguerra, ¿no? Donde los hombres están como los héroes, y dice, todo bien, pero los hombres sí se matan, se mueren, pero nosotros en realidad estamos generando la vida, y a eso nunca se ha visualizado como importante. Entonces ahí ella empieza todo un planteo donde justamente, por eso después en los años 60 es como la segunda ola, ¿no? el despertar del movimiento feminista que empieza capaz que a ser un poco más, incluso más radical, a decir, bueno, en realidad esto no pasa solamente por los derechos políticos, los derechos civiles, acá pasa por un cambio en el hogar, por un cambio en la sexualidad, es decir, por cambios más radicales, ¿no? Pero ahí en realidad es eso, es decir, yo un poco lo que también constato, hay una obra de Real de Azúa que en realidad está pensada para el vallismo, que habla como del impulso y su freno. Y cuando nosotros trabajamos, yo cuando miro estos temas, lo que veo es justamente eso, es decir, hay un impulso, hay impulsos, pero también frenos muy fuertes. ¿Y por qué insisto en esto? Porque en realidad también para comprender nuestro presente es importante percibir cuando estamos ante frenos, ¿no? Y cuando empiezan a emerger discursos más conservadores, discursos que tienden a poner mucho más el acento en el esencialismo, en la idea de que las mujeres y los hombres por naturaleza están predispuestos a determinadas cosas y que hay que poner el acento en eso, ¿sí? En realidad, básicamente el esencialismo lo que termina haciendo es limitando cualquier posibilidad de cambio, porque si naciste así no hay mucha posibilidad de que cambie nada, ¿no? Entonces, en nuestro presente también empiezan a emerger este tipo de discursos, entonces también es importante ver eso, es decir, cómo cuando uno mira hacia el pasado, no es que la historia se repite, pero sí uno puede ver como ciertas constantes, ¿no? Hay una historiadora francesa, estadounidense, que estudia el feminismo francés, que es Karen Offen. Ella usa la imagen, más que de olas, que a veces se ha usado para el tema de los feminismos, ella utiliza la imagen de como si fuesen volcanes, ¿no? Es en momentos de erupción. Dice, hay como una lava, como un malestar permanente, pero hay momentos en que eso erupciona. Ahora, claro, dice, erupciona, boom, pero después hay como si fuese como un frío cruel que trata de apagar todo y volver a el malestar y la lava sigue, ¿no? Y a mí esa imagen me parece como muy gráfica cuando uno mira, hace un recorrido a la distancia y dice, bueno, en los últimos 100 años, ¿qué ha pasado en relación a estos temas? Y uno lo que ve es eso, ¿no? Es decir, cómo emergen y pasan. El otro tema que un poco Sheila lo mencionó, que también al cual se ahonda este libro, de hecho el subtítulo empieza con internacionalismo, es pensar que desgraciadamente no somos excepcionales. Esa idea del Uruguay como un país excepcional, que a veces tan presente en el discurso nacionalista, con esto de las mujeres también pasaba, con los feminismos también pasaba un poco lo mismo, ¿no? Es decir, todos los estudios eran como, y Uruguay le concede el primer país de Sudamérica que le concede los derechos políticos. Bueno, ahí yo después me di cuenta que no era el primero, que en realidad había algunos matices. Y en realidad lo que me empecé a dar cuenta es que, bueno, los feminismos son netamente internacionales. ¿Por qué? Porque la desigualdad, las relaciones de género no se quedan en una frontera, en realidad trascienden las fronteras. Es como un poco lo que pasa con las ideologías soberanistas. El anarquismo es internacionalista, el comunismo es internacionalista, el socialismo es internacionalista. ¿Por qué? Porque la condición de clase trasciende. Es decir, el obrero está mal acá, pero puede estar mal allá. Y con esto pasa un poco lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué también es esto? Porque justamente, me parece importante como dialogar con el presente, porque si no a veces quedan estas cuestiones como en algo como muy vetusto, muy antiguo, muy de otro tiempo, ¿no? Le gusta a la gente que le gusta el pasado, como esa cosa. Y en realidad, es decir, el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y es que el internacionalismo atraviesa los feminismos. Y es también importante ver eso para dimensionar justamente la necesidad de alianzas que atraviesen las fronteras, que los problemas no son nacionales. Los problemas en realidad, por eso es otra la solidaridad. Y en estas mujeres estaba re claro, lo tenía como muy claro, de que tenían que reunirse, pero reunirse en realidad por fuera de los estados. Entonces es como muy contradictorio, porque a veces tienen la sensación,
en Paulina, cuando se conceden los derechos políticos a las mujeres en el año 32, algunas de las compinches de lucha dicen, bueno, doctora, ahora prepare la lista, ¿no? Como va a ser candidata, diputada, senadora, después va a ser diputada por el Partido Socialista, pero ella en el momento dice, no, dice, a mí nunca me interesó la vida parlamentaria, dice. Yo en realidad soy una mujer internacionalista, yo me iría a luchar a otro país por la concesión de los derechos políticos, como con un claro concepto de que no, de que bueno, bien por Uruguay, pero en realidad esto nos atraviesa, es decir, no podemos quedarnos en este logro solo nuestro, ¿no? El internacionalismo es como muy importante por eso, porque primero además permite dar, se juega mucho con la intención de que los organismos internacionales presionen a los estados, ¿sí? Uruguay, por otra parte, siempre ha transitado por esos canales a nivel de la política internacional, por lo tanto no es ajeno al feminismo, sobre todo el feminismo liberal a eso. Entonces, esa es otra de las líneas de investigación que tiene este trabajo, ¿no? Es poner el tema en el plano de lo internacional. Y sobre todo también ahí ver como las redes de contacto y la correspondencia, eso es algo que se nota mucho, es decir, cómo ayuda a tener un vínculo y que se le escriben, le llaman, ¿sí? Bien, sin intenciones de extenderme mucho más, porque sé que estas cuestiones son un poco tediosas y digamos que me gustaría generar un espacio de preguntas. Decirles, como para cierre, que bueno, que en realidad yo les decía, bueno, este trabajo no es solamente un mero ejercicio académico. Yo realmente lo vivo como un acto político, en el buen sentido de la política. Es decir, en realidad yo creo que uno necesita poder, primero, un poco lo que decía Sheila, visibilizar a quienes nos han antecedido, es decir, darnos cuenta que mucho de lo que nosotros como mujeres ahora podemos sentirnos orgullosas que tenemos, en realidad es producto de la lucha persistente de otras. Entonces ahí hay una parte como de cierta generosidad en el reconocimiento. Y por otro lado, yo creo que no solamente es necesario investigar, sino también difundir. El libro es un camino, la docencia es otra. Yo soy docente, me defino ante todo como profesora, y me parece que el camino y el desafío que tenemos las docentes y los docentes de poder cambiar estas subjetividades, a las que le decía, ¿no? Decir, bueno, cambiar la cabeza, cambiar la mentalidad, pensar que puede haber otra forma de relacionarnos, otra forma de convivencia, es un ejercicio cotidiano que no solamente se tiene que dar a través del estudio de ciertos temas, sino también, y en eso insisto mucho, y me parece que es un ejercicio que yo trato de hacer, y los invito a todos los que son docentes acá, que me imagino que son muchos, a pensar en el relacionamiento de género al interior de las clases, al interior de ustedes como profesoras con los alumnos y con las alumnas. Las relaciones de género atraviesan todas las relaciones. Las relaciones entre ellos, es decir, a veces es interesantísimo ver cómo pueden ser súper críticos respecto a otra y después en el marco de la clase las mujeres son las que sacan los apuntes, los hombres son los que... Es decir, hay como ciertas dinámicas que se repiten. Entonces, creo que el desafío en ese aspecto me parece que también la docencia nos invita a actualizarnos académicamente, pero sobre todo a ser conscientes nosotros de cuánto de nuestro ser mujer y varón están presentes también en el aula y cómo podemos ayudar a nuestros alumnos a no cometer los mismos errores que cometimos nosotros a veces como adultos. Bueno, nada más, muchas gracias por la atención y por el espacio. Espacio para preguntas, chiquilinas. No sé si quiere preguntar, lo que sea, ahí, les dejé alguna duda, tienen alguna, no sé, un tema que convoca algo. Sí. Cuando tú hablas de feminismos en Uruguay, ¿te refieres a investigaciones sobre el nivel de Montevideo o también abarca estas corrientes en el interior? ¿Qué pasa? Que a veces nosotros en el interior tenemos esa idea de que hay una visión siempre muy metropolitana. Sí, sin duda, capitalina, exacto.
Bueno, mira, yo en algunas culturas políticas, yo trabajo 3 culturas políticas sobre todo, que son las liberales, las católicas y las anarquistas. En las liberales se crearon asociaciones de mujeres liberales. En Montevideo se creó una, pero después se crearon en varias ciudades del interior. En Tacuarembó, por ejemplo, se creó una, Belén de Zárraga, que era como la redactora del diario Liberal, que es una española liberal, así como con mucha experiencia, muy anticlerical, muy vinculada con la masonería. Ella, básicamente, en el diario Liberal lo que hay son los relatos de sus visitas al interior, ¿sí? Entonces, hay relatos de cuando viene a Tacuarembó y la reciben. Claro, la recibe el círculo liberal de cada ciudad, ¿sí? Te digo, en Sarandí del Sí había una asociación de mujeres liberales, en Paysandú. ¿Qué pasa? Lo que yo tengo es sobre todo la correspondencia de esas asociaciones con Belén de Zárraga y ella que las publica en el diario Liberal. Es decir, no hice... Me criticaron mucho las de Colonia, porque hay todo un movimiento de mujeres liberales en Colonia que yo tenía que haber visto más y no miré tanto, porque hay muchos protestantes y metodistas y los pastores, y hay toda una dinámica que reconozco que en realidad mis fuentes están básicamente en Montevideo, entonces es como la correspondencia con, sí, por ejemplo, yo qué sé, varias de estas primeras médicas, hay algunas que se van al interior, entonces después le escriben a Paulina. Yo no me detuve mucho, por ejemplo, es algo que estaría buenísimo hacer, que es como todos los relatos de consultorio que cuentan estas mujeres, ¿no? Por ejemplo, Paulina quería ser cirujana, ¿no? Entonces que trona él, que es otra médica, que ya tenía como 15 años de ejercicio, argentina, le dice, no, ni pienses, a lo sumo será ginecóloga, y si querés, como mucho, podrás ser pediatra del hijo que nazca, como a posteriori, capaz que te lo dan, para que... Pero como que había como muy claro esta cosa de que habían ciertos... entonces, las que están en el interior, por ejemplo, hay algunas que están en La Valleja, le cuentan como las dificultades, como es mucho más difícil que quieran ir a una mujer médica, ¿no? Como todavía hay como esa cosa... Yo siempre igual a veces pongo el ejemplo, ¿no? Es decir, ¿cuántas mujeres prefieren ir a un ginecólogo varón y no ir a una ginecóloga mujer, ¿no? Entonces, ¿cuánto más sería, digamos, en nuestro presente, ¿no? Piénsalo en 100 años, cuando eran como 10, 20 médicas que se habían recibido, tratar de generar su clientela era como todo un desafío. Entonces, por eso te digo, es feminismo en el Uruguay. ¿Por qué? Porque en realidad estas ideologías trascienden Montevideo. Pero lo que sí es cierto que el cuerpo documental más fuerte es de Montevideo. Tengo como ahí como... No sé, sí. Quería comentar algo. Sí. Justo a propósito. Contarte algo que está pasando en Tacuarembó, y es que existe una colectiva feminista recién generada. Sí, el año pasado y esta chica, en representación de ella, se iba a presentar, pero como estaba estudiando, llegó un poquito tarde, entonces queríamos que ella lea igual lo que preparó. Ay, sí, obvio, claro, sí, está perfecto, dale. Ahora cuando termine la sesión de preguntas igual. Dale, feliz, sentate igual acá más Dale. No sé si tiene alguna otra pregunta, alguna cosa que... Yo quería preguntar algo. Sí. ¿Cómo encontraste la resistencia de mis mujeres frente a estas mujeres liberales? Porque hoy en día se ve, no de tanto grado, pero sí habiendo una resistencia importante del mismo género frente a las feministas. Bueno, sí, la resistencia mayor, en realidad, ellas mismas lo perciben, y en la correspondencia justamente hay dos cosas que perciben muy claro y que también es algo que también tiene como mucha vigencia. Una es que hay muchas mujeres que en realidad son como peor que los varones, ¿no? Como son más machistas que los hombres, ¿no? En el sentido de que las ven como un poco como... Por ejemplo, en el caso de las mujeres universitarias, es interesante, capaz que la conocen, Juana de Ibarburu, ¿no? Juana de Ibarburu fue una feminista furibunda, ¿no? Me pareció que todas eran una loca conservadora, reaccionaria, ¿no? Con toda una vida que uno podría decir, bueno, realmente una mujer que podría estar de las primeras filas en tratar de cambiar su situación, pero no. Cuando se aprueban los derechos políticos, se escribe un artículo en el Mundo Uruguayo diciendo que es lo peor, el fin de la familia, ¿no? Muchas de las mujeres, entonces las mujeres universitarias decían, bueno, estas mujeres que se han destacado, ¿no? Sobre todo
las literatas, dice, bueno, se han destacado porque en realidad, claro, se han destacado en el mundo de hombres, ¿no? Juana América, en el mundo de... Entonces, no les interesa que otras mujeres pasen, porque en el fondo para este asociacionismo es un tema de tratar de que seamos muchas las que podamos lograr esto. Estas son mujeres que se destacan en realidad porque hay otras que no se destacan. Entonces, hay como mucha rivalidad en eso, ¿no? Yo siempre pienso que en realidad los cambios se dan muy lentamente. Hay algunas veces, en esta época, por ejemplo, las liberales consideran que la religión es uno de los factores que menos contribuye a los cambios. Entonces, por ejemplo, van a plantear de que la educación, una educación racionalista, en el Uruguay desde 1909 se elimina la religión de las escuelas públicas, entonces hay como una cierta expectativa de que las mujeres que logren acceder, José Valle Ordóñez tiene mucho ese pensamiento, ¿no? Por eso también se va a crear, como se llamó la época de la Universidad de las Mujeres, si las mujeres logren tener como un desarrollo más intelectual, van a poder de alguna manera no ser tan supersticiosas y no estar tan, como sobre todo, controladas por los curas, ¿sí? Entonces las liberales son muy críticas con las mujeres, sobre todo por la religiosidad de las mujeres católicas. Y en ese aspecto son como súper provocadoras, por ejemplo, no sé, de hacer un banquete de carne frente a la iglesia el Viernes Santo, como llamaban banquete de la promiscuidad, como para mostrar, digamos, en ese aspecto, por eso cuando yo les decía que las prácticas alternativas de hacer política eran de las más creativas, ¿no? En ese aspecto sí. Yo incluso, una cosa que de hecho alguna gente me objetó en su momento, es porque incluyo a las mujeres católicas dentro de las feministas, ¿no? Porque yo hablo de feminismos y hay un feminismo católico. Hay una cosa que es cierta, en la época en realidad ellas se definían como, hablaban del feminismo cristiano. Entonces yo decía, bueno, si yo estoy tratando de ver quiénes son las feministas en el 900, mal que me pese, aunque en el concepto actual del feminismo no se ajusten, en realidad ellas lo veían, ellas se percibían como tal. De hecho, también son las primeras que reclaman los derechos políticos. ¿Por qué? Porque tienen un claro concepto de la practicidad del sufragio. Si vos vos lográs que vayan al Parlamento, ellas no se percibían como representantes. Pero si vos lográs que vayan al Parlamento aquellos que no van a votar la ley de divorcio, por ejemplo. Entonces, digamos, nosotras tenemos que lograr interceder. Si no, estamos sujetas en una sociedad donde ellas perciben realmente de que la religiosidad y sobre todo lo que ellos llaman como la preservación de los valores morales depende de las mujeres, ¿no? Como que los varones son más proclives a desviarse, ¿sí? Entonces en ese aspecto me parecía que era importante dar cuenta de estas mujeres y sobre todo también a mí me gustó un poco interpelar un discurso que era muy liberal pero que después la historiografía lo tomó, que es la idea de la pasividad de las mujeres católicas, como que están dominadas por el cura. Y en realidad lo que yo empecé a ver en las investigaciones que hice, es que en realidad las mujeres católicas estaban totalmente convencidas de que estaba en peligro la familia y que lo que hacían, lo hacían con un convencimiento de causa que no era porque estaban... yo no sé cuánto, digamos, yo vengo de una familia de cierta origen, familia católica, y conozco a algunas mujeres católicas cercanas que justamente lo que me parecía que era muy injusto, porque realmente tienen una conciencia militante muy fuerte. Entonces, ¿y qué pasa? En realidad en esto salir a defender los valores era como muy contradictorio, porque por un lado decían, las mujeres tienen que estar en el hogar, pero después en realidad vos no las veías nunca en la casa, porque con todo lo que hacían estas mujeres... Y sí, efectivamente, la militancia, la caridad, la evangelización, las obras sociales se convirtieron en su instrumento, pero también en una forma de... Porque uno ve en el discurso cómo va cambiando, de que a medida que se van comprometiendo con las acciones sociales, se van dando cuenta de que la ausencia de poder político hace que sus obras sociales no prosperen. Entonces ahí hay una... Entonces, hay una historiadora española que a mí me interpeló mucho, que ya se hace esa pregunta, dice, ¿por qué las historiadoras ponemos como feministas a quienes en la época no se definían como feministas, que eran por ejemplo las anarquistas, que consideraban que el feminismo era como de clase medio ociosa, que no tiene nada que hacer y por eso y no a quienes sí se definían como feministas, que eran las católicas? Entonces yo dije, sí, en realidad tiene razón.
hay que buscarle la vuelta, hay que darse cuenta por dónde son. Por eso me parece que es importante, y Yaira lo decía, yo insisto mucho con el tema de los plurales en los feminismos. ¿Por qué? Porque en realidad hay muchos matices, muchas formas de entender por dónde debe pasar el cambio. Y todo suma, ninguno tiene por qué ser tan eliminarse, ¿sí? En la época, otro de los grandes problemas entre las mujeres no era solamente las mujeres que estaban en contra de las feministas, sino entre las propias feministas, que había como muchas divisiones, muchos personalismos y muchos subgrupos. Vieron eso de que cuando hay muchas mujeres reunidas el problema, bueno, en la época también, en el 900 era, y ellas lo percibían como una debilidad, ¿sí? A ver, yo creo que es algo que no creo que sea algo exclusivo de los movimientos mujeres, creo que es algo muy propio de todos los movimientos sociales, la tendencia a la fragmentación, los personalismos, los egos, que eso debilita las causas, tanto me acuerdo que sí, debilitan, pero también es un poco... También lo de lo plural me parece que es importante con el tema del concepto del uso de la palabra mujer, no usar tanto mujer y siempre hablar más de plural, mujeres, porque somos muy distintas, los varones son también muy distintos, tampoco está bueno hablar del hombre como el hombre macho, no, son los varones y hay algunos que son así, otros que no, entonces el plural en general tiende a poner énfasis en las diferencias y creo que todos por ahí me parece que se puede construir algo más cercano a la realidad, ¿no? Que somos diferentes. No sé, ¿alguna pregunta más? Sí. Solo un comentario, ¿no? Sí. Respecto a eso que decías, que me parece muy interesante esta mirada concretizadora del estereotipo que ha surgido respecto. Es un estereotipo bastante extendido, ¿no? De asimilar religión, conservadurismo y mujeres sobre todo supersticiosas, Sí. ¿no? Y bueno, que hay varios trabajos sobre esto, también desde la antropología, por ejemplo, ¿no? Sí, el trabajo de Manuel Delgado Ruiz en España sobre el anticlericalismo. Bueno, a mí un poco las que me inspiraron en relación a eso es la historiografía española, porque en el caso de España que quedaron como muy por fuera como siempre se ha considerado la España católica, tramontana, tradicional, entonces como que lo que empiezan a decir es, bueno, hay todo un movimiento de mujeres que aunque sean católicas, entonces trabajan la acción católica y empiezan a ver cómo desde esos lugares también generan cambios. Exacto, y además incluso algunas de las etnografías que se han hecho sobre este tema muestran como en realidad las estrategias de las mujeres católicas que supuestamente dominaban por sus maridos anarquistas, en realidad accedían al poder con otro tipo de estrategias, en realidad manejaban el hogar, manejaban las relaciones con los públicos, bueno. Sí, me parece interesante. Sí, claro, sí. Mira, no la conozco. Sí, me pasa. Bueno, muy bien, ¿no? Por esta mirada más complejizada. Hay que complejizar todo, sí, sin duda. Sí, ¿qué haces? No tengo la voz muy fuerte, pero trato de evitar lo que pueda. De pronto en esta mirada que hoy pusiste tipo del pasado presente y no olvidarnos del presente, yo estaba pensando, incluso en una investigación ahora que estoy haciendo, que es sobre las mujeres católicas feministas en la actualidad. Y un tema que surgió bastante complejo fue ahora en la marcha del 8 de marzo, cuando se da, y el año pasado también, cuando se da esta situación, yo estaba justo en la marcha, cuando se da esta situación de que se empieza a tirar pinturas a la Iglesia Católica, a la parroquia, y se empieza a gritar Iglesia basura, Iglesia dictadura. Entonces, lo que yo empecé a hacer fue empecé a hacer entrevistas a estas mujeres católicas que estaban en la marcha y ellas se sintieron violentadas. O sea, es como bastante complejo poder construir un diálogo, una reflexión en una otredad que es tan diversa. O sea, porque yo ahí justo estaba con mi hermana, que mi hermana es atea totalmente y anticlerical y demás, y yo le decía, bueno, pero pobres las mujeres católicas, que además las conocía porque yo las había entrevistado, pobre que miraban para abajo y como en una situación súper, cada vez mi hermana me decía, no se puede ser católica feminista, ¿no? Entonces ahí entra toda la discusión de esto, de la religiosidad, y yo estudio cristianismo, no sé cómo va a ser el cristianismo, pero de considerar a las personas de fe cristiana como pasivas y no como personas activas que también pueden generar cambio, que también pueden ser revolucionarias. Entonces yo le decía a mi hermana y también a estas
mujeres católicas, le decía que falta, y me parece a mí, y yo soy feminista también, me parece que falta reconocer esto que decía Sheila, o varios feminismos, que pueden coexistir, que podemos sentarnos a dialogar, y por más que yo puedo hablar con una persona que no piensa nada que ver a lo que estoy pensando yo, que no tiene ninguna trayectoria de clase, ninguna trayectoria militante ni religiosa, podemos construir, podemos luchar juntas por la igualdad de género. Y eso es como que siento, y sienten muchas de mis entrevistadas, como que todavía le falta el feminismo en Uruguay, o sea, dar ese paso a poder construir juntas y no pelearnos. Sí, bueno, yo estuve en la marcha también cuando pasó eso, y a mí me pasó una cosa. Primero que el cántico ese es un cántico. Uruguay tiene un problema que imita mucho a Argentina, ¿vieron? Un problema a veces no, a veces es una ventaja, ¿no? Pero es verdad que Iglesia dictadura está muy asociado en Argentina porque fue así. En realidad la Iglesia Católica en Uruguay tuvo una actitud muy distinta con la dictadura. Entonces eso es un poco como que yo tenía ganas de decirle, una clase de historia, a la gente, pongamos a... Pero no, como que a veces ahí ves como un poco las canciones se imitan, como se imita la barra del fútbol, la barra brava también en esas cosas, ¿no? Yo el año pasado, la Iglesia Metodista Central, me invitaron a mí, a Susana Rostañol, vos estuviste, y vos viste el pastor, a mí me conmovió, con Susana estábamos en un acto así con nosotros. El pastor termina la charla, ¿no? Explicando un poco por qué nos había invitado, porque había generado ese espacio, ¿no? Que era hablar sobre los feminismos históricos y los feminismos actuales. Y dijo algo que para mí, realmente por eso me parece que hay que quebrar una lanza en el sentido de que hay movimientos cristianos que están cambiando. Y dijo, bueno, la Iglesia en realidad ha sido muy responsable de la situación de las mujeres y sobre todo de esta sociedad patriarcal. Ha sido como forjadora de esta sociedad. Entonces es como un deber, así, como que es un deber moral de parte de nosotros contribuir a cambiarla. Y a mí me pareció como de un nivel de decir, estás disparado, pero es como despegado, como decir, bueno, realmente, entonces por eso me parece que está bueno eso, abrir el diálogo, ¿no? Y darse cuenta de que no todas... Yo tenía una barra ahí de estudiantes de facultad que habían ido a esa charla, que estaban como una especie de policía ideológico, ¿por qué estás en una iglesia metodista? Y claro, en realidad las primeras declaraciones, por ejemplo, de los estadounidenses, de los sufragistas, la declaración de Seneca Falls en 1828 es una capilla metodista. Entonces, como históricamente también nada es tan blanco y negro, ¿no? Entonces está bueno plantear. Yo soy parte de la colectiva feminista Sororité, que es una colectiva feminista que se formó el año pasado, o sea, es muy nueva. Es abierta para todas las que se quieran integrar, quería darles un mensaje también. Y nada, escribí este texto a modo como de adherirnos a la presentación de este libro que por los temas que trata me parece muy importante para nutrir nuestra militancia y me parece que, o sea, son temas como de interés colectivo. Entonces, voy a leer. Esto era como a modo de presentación de lo que iba a decir ella, pero como llegué tarde, bueno, lo estoy leyendo. Así que está, perdón si puede quedar un poco como... Habla más alto, Marisa. Bueno, bien cerquita, bien cerca. Claro. Ahí se escucha mejor. Sí, ahí mejor. Bueno. Desde la colectiva feminista Sororité nos sentimos felices de estar presentes y formar parte de la presentación del libro Feminismos y Política en el Uruguay del 900. Y sobre todo de tener la oportunidad de contar con la presencia de su gran autora, María Inés Cuadro Cabón, actual investigadora en lo que respecta a culturas políticas, identidades de género, feminismos y ciudadanía en el Uruguay del 900, más específicamente entre 1906 y 1932, temas que también quedan plasmados en el libro que se presentará en esta instancia, temas de profundo interés para nosotras, para nutrir nuestra militancia, adquirir conciencia y generar acciones a través de los hechos históricos y análisis que la autora coloca a nuestro alcance con este documento. Inés es profesora de Historia, recibida del Instituto de Profesores de Artigas y licenciada en Historia en la Universidad de la República. También se formó en Europa, donde en 2011 obtuvo la maestría Europa, el mundo mediterráneo y su difusión atlántica, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, en España.
universidad en la que también en el año 2006 defendió su tesis doctoral, y de la cual este libro es una adaptación. Ha participado en varias investigaciones y publicaciones vinculadas a la historia del Uruguay, en particular sobre historia política y conceptual del siglo XIX. También premiada en el año 2017 en la categoría Ensayo de Historia, Memorias, Testimonios y Biografías, rubro inédito en los Premios Nacionales de Literatura que anualmente otorga el MEC. Consideramos una fortuna contar con la presencia de una autora con tanta experiencia que reúna estas temáticas de interés colectivo, visiones necesarias para que den frutos los feminismos que nuestras antecesoras han iniciado a construir desde abajo, inmersas en una sociedad, en ese entonces muy distinta a la que contemplamos actualmente, con otras normas de género, donde las mujeres reivindicaron su lucha de maneras estratégicas para hacerle frente a tal clima social, justo como lo hacemos ahora. Esperemos que la obra de Inés llegue a todos los lugares donde sea posible construir nuevas visiones, a través de una revolucionaria conciencia social y conciencia de género que nos permita ser partícipes del futuro de la lucha y el estudio llevado a cabo por estas mujeres del pasado, tanto como para analizar sabiamente las dichas estrategias de organización de las que fueron mentoras, para que influyan directamente en forma de memoria en las estrategias de organización contemporáneas, las cuales estamos llevando a cabo nosotras, manteniendo el sentido de colectividad y hermandad. Y cito un extracto del libro recientemente publicado por compañeras de la colectiva feminista Minervas de Montevideo, llamado Momento de Paro, Tiempo de Rebelión, que este es un libro que se presentó el fin de semana pasado en Paysandú y concurrimos con una compañera de la colectiva. Dice: en medio del mandato heteropatriarcal que dice que deberíamos priorizar las relaciones con los varones, elegimos cultivar una trama de relaciones entre nosotras y con otras, más allá de la concepción heteronormada. En ese camino estamos. Las relaciones político-afectivas que hemos creado y sostenido son el corazón de nuestra lucha actual. Muchas gracias.